Bienvenidos al primer capítulo de Ecos de Guabina. ¿Qué es la guabina y de dónde nace? La guabina es uno de los cantos más representativos de nuestra música tradicional. Sin embargo, muchas veces se piensa en la guabina como una sola. En este video vamos a conocer algunas de ellas para luego centrarnos en la guabina beleña, explorando sus raíces y su evolución. Comenzamos con la guabina canción, una de las más conocidas. Se interpreta principalmente en los departamentos del Tolima y Huila y tiene una estructura más cercana a la canción, con acompañamiento instrumental y una métrica más definida. Busqué en las playas del inmenso río que en el pasado feliz recorrí. Hay el sendero cubierto de abrojos, las casas viejas se cayeron ya, y aquella barca de los pescadores que reposaban sobre el arenal ya no se encuentran, ya no se encadenan al añoso tronco del caracolí. Vuelvo a vivir el esplendor bajo las frondas del caracolí, noches de luz, noches de amor, guardando el eco de canciones viejas. Pero despierto y vuelvo a recordar que el mundo sigue loco en su girar. Se fue mi amor, todo acabó, solo ha quedado allí el caracolí. Como acabamos de oír, este tipo de guabina tiene una base rítmica marcada y suele estar acompañada por instrumentos como el tiple y la guitarra. La mayoría de sus letras hablan del paisaje andino, de la vida campesina y de los amoríos. Ahora vamos a hablar de la guabina santandereana. Encontramos dos formas principales de guabina: la guabina acompañada y la guabina a capela. Ambas tienen un papel fundamental en la identidad musical de la región, pero presentan diferencias clave en su interpretación y función. Vamos a oír una guabina acompañada. Y nacida de mi folclor, bajo el cielo iluminado por la luna y los luceros, en Belén nuestras guabinas interpretan los copleros, se cantan lindas tonadas, herencia de los abuelos, y al arroyo de los tiples se hace homenaje a mi pueblo. Al arroyo de los tiples se hace homenaje a mi pueblo. La guabina acompañada es quizás la más extendida en Vélez en la actualidad. Se ejecuta con un patrón rítmico basado en el torbellino y se acompaña con instrumentos como el requinto, el tiple, la guitarra y los instrumentos de percusión de la región. En ella, las voces siguen una métrica más estable y una estructura definida. Este tipo de guabina ha sido la más grabada y difundida. Sin embargo, hay otra forma de guabina que representa una de las tradiciones más antiguas de Santander y que la verdad es mi favorita. Se trata de la guabina a capela. Esta guabina es una manifestación más espontánea y libre. En este caso, se suele hacer una introducción con los instrumentos para pasar únicamente a la ejecución de las voces. Por otra parte, su métrica es totalmente flexible, permitiendo un canto expresivo que refleja los sentimientos y vivencias de quienes la interpretan. La tonada guabinera es un interludio musical con ritmo de torbellino y una tonada totalmente libre, que se hace en 2 o 3 voces. Por supuesto, se oye riquísima y tiene muchas posibilidades de incluirlo y de adornarla con armonías. Y aunque lejos yo me vaya, pero mientras tenga vida,
el amor. Nunca podré yo olvidarme de esta gente tan querida, de esta gente tan querida. Qué bonito es el amor. Es un canto que viene de la montaña, de las romerías, de la tradición oral y que se ha transmitido de generación en generación. Esta modalidad es la que exploraremos en profundidad en este canal, ya que su presencia en el festival ha disminuido y muchos de sus intérpretes más tradicionales han desaparecido sin dejar registros formales de su legado. La guabina es un canto tradicional que ha acompañado la vida de los campesinos desde hace siglos, pero su origen no es del todo claro. Se cree que es el resultado de una mezcla de influencias indígenas y españolas que fueron moldeando su estructura y función a lo largo del tiempo. Hablemos de las influencias indígenas. Dentro de las distintas hipótesis, se dice que los pueblos indígenas que habitaban la región, como los muiscas y guanes, tenían sus propios cantos rituales y de trabajo. Algunos historiadores sugieren que la palabra guabina podría significar levanto el lamento, lo que refuerza la idea de que estos cantos eran expresiones de la vida cotidiana, el trabajo en el campo y la espiritualidad. Se dice que los indígenas utilizaban cantos para comunicarse entre montañas, lo que podría explicar la sonoridad potente y aguda de algunas de las guabinas más tradicionales. Con la llegada de los españoles en el siglo XVI, este canto comenzó a transformarse. Elementos como la copla y el canto gregoriano pudieron haber influido en la manera en que se desarrolló la guabina. También se incorporaron instrumentos provenientes de la guitarra española, tales como el tiple y el requinto, los cuales más tarde se convertirían en fundamentales para la guabina acompañada. Ahora, sé que tal vez hubo algo que te quedó resonando y que te llama la atención. ¿Qué tiene que ver esto? Con la guabina, pues bueno, una de las características más llamativas de la guabina a capela es su flexibilidad rítmica y la libertad en la interpretación, algo que seguramente notaste en el audio que acabamos de oír. Este estilo de canto que llegó con los colonizadores se caracteriza por la ausencia de una métrica rígida y por sus melodías largas y fluidas, muy similares a las guabinas más antiguas. Ambos estilos también tienen una relación con la expresión emocional. El canto gregoriano, usado en un contexto religioso, busca elevar el espíritu, mientras que la guabina, en su contexto campesino, expresa sentimientos profundos, alegrías y penas. Pero no solo eso. En muchas guabinas tradicionales encontramos la tendencia a alargar ciertas sílabas y a realizar glissando entre notas, algo que también se observa en el canto gregoriano. Otro elemento que llegó con la influencia española fue la copla, una forma de poesía popular que se convirtió en la base de la guabina. La copla es una estrofa corta, generalmente de 4 versos octosílabos, con rima asonante en los versos pares. Seguramente has oído coplas como esta: molé trapiche molé, molé la caña en tu muela, que de la caña viene la miel y de la miel la panela. Estas coplas no solo cuentan historias, sino que también se usaban para improvisar y responder en una serie de diálogo musical. Yo hice la guabina, nos dicen que son muy buenas ustedes para improvisar. Respondan de dónde vienen para poderlas probar.
queremos responder muy cerquita del Socorro, en tierra de Santander. Y hoy si la Guabina en tierras de Santander también nacimos nosotros, entonces hemos de los mismos las unas como los otros. Y hoy si la Guabina, que las unas y los otros seamos de Santander, no quiere decir iguales, eso es fácil de entender. Y hoy si la Guabina, eso es fácil de entender. No se las tiren de bellas, nacieron del mismo barro, no caída de las estrellas. Y hoy si la Guabina, ni caída de las estrellas, ni del barroco al marranos, que esos sí son sus parientes, seguro son sus hermanos. Las coplas pueden hablar del amor, de la vida en el campo, de las costumbres o incluso pueden ser picarescas y humorísticas. Con el tiempo, este estilo de composición fue dando forma a la estructura de la guabina que conocemos hoy en día. Hay un camino oculto y que casi nadie conoce que tiene que ver el puerto de Gibraltar en el lago de Maracaibo, Venezuela, con la guabina. Este puerto era un punto clave de contrabando, donde se movían mercancías por debajo de cuerda, evadiendo impuestos de la corona española. Desde este puerto, comerciantes y campesinos iniciaban largos viajes hacia la cordillera oriental colombiana, pasando por norte de Santander y conectando con regiones como Vélez. Este intercambio cultural constante entre comerciantes, campesinos y músicos permitió que la guabina se enriqueciera con nuevas influencias. Los viajeros aprendían a tocar instrumentos como el bandolín tachirense, la bandola andina colombiana y el requinto, y llevaban estos conocimientos a los lugares donde llegaban. Es por eso que varios autores sugieren que en la cordillera oriental podemos encontrar similitudes, por ejemplo, entre el torbellino y el galerón tachirense y otras expresiones musicales. ¿Qué tal?
¿Logras ver las similitudes? Como puedes notar, el comercio no solo permitió la movilidad de mercancías, sino también de sonidos, instrumentos y expresiones culturales. El Camino Real de Vélez fue una de las rutas más importantes en este proceso de intercambio. Esta vía conectaba Santander con Táchira y Zulia, permitiendo la entrada de productos y expresiones musicales a Colombia. Además, Vélez jugó un papel clave como centro de abastecimiento y distribución de mercancías y también como punto de encuentro de músicos y copleros. De hecho, se menciona que por eso cuando hablamos de la historia de la guabina no podemos verla como un género aislado. Es el resultado de un proceso de interfluencia donde diferentes caminos y culturas se entrelazaron para dar forma a lo que hoy conocemos como la guabina veleña. Para entender la importancia de la guabina en la vida de los campesinos, tenemos que transportarnos un poco a una época en la que las labores del campo y las tareas del hogar eran completamente diferentes a como las conocemos hoy en día. La guabina no era solo una forma de entretenimiento, sino que acompañaba el trabajo diario y se integraba en la vida cotidiana. Ayer pasé por tu casa y te vi con mi cialola. Y a todos se lo reparte y al novio le hace pistola. Desde aquí te estoy mirando, so viejito picarón. Esta noche no te cruzo de la orilla para el rincón. A ver, la canasto, aunque en el rincón te acuestes con la cabeza para abajo. Me levanto pasitico, pero no se la rebajo. ¡Traiga los costales! Ya dejemos de pelear y mejor dame un besito. Que aunque vos no me querrás, aquí está tu guardadito. De bocadilla y guayaba me formaste el guardadito. Y si me descuido un poco, me acotejo su chinito. Seguro que sí. Uno de los momentos en los que más se cantaba guabina eran las cogiendas de maíz y café. ¿Qué eran? Imaginemos una finca en la época en que no existían las cosechadoras mecánicas. Para recoger grandes cantidades de maíz o café, los campesinos trabajaban en equipo formando grupos grandes que recorrían los cultivos. Mientras recogían la cosecha, se desafiaban en duelos de coplas, improvisaban versos y hasta se lanzaban indirectas en forma de guabina. Estos cantos no solo hacían más llevadero el trabajo, sino que también eran una forma de socializar, de coquetear e incluso de resolver conflictos. Y es que a veces las cogiendas de maíz y café no terminaban solo en canto. Las coplas en la guabina podían ser bastante picantes. A veces los trabajadores se lanzaban indirectas burlonas y lo que empezaba como un reto musical podía escalar a algo mucho más serio. Se sabe que en algunas cogiendas, cuando dos personas tenían una disputa, la resolvían en forma de guabina. Cada uno improvisaba versos para ver quién tenía más habilidad con la palabra y quién lograba derrotar al otro con su ingenio. Dices que cantas bonito, pero te falta razón, porque en este duelo, amigo, yo te gano la canción. Pero si el duelo de coplas no resolvía el problema, entonces la cosa podía ponerse seria. Algunas disputas no terminaban solo en versos, sino en verdaderas peleas con machete y bordón. En algunos relatos se cuenta que en las antiguas guaraperías, donde se bebía chicha, aguardiente y por supuesto guarapo, las peleas entre cantadores podían terminar con heridas o incluso con tragedias. Ahora, recordemos que en esa época tampoco existían ni los acueductos ni las lavadoras. Las mujeres tenían que lavar la ropa en los ríos y recoger agua para sus casas y lo hacían en grupos. Esta actividad era dura y repetitiva, así que para hacerla más llevadera cantaban guabinas mientras restregaban la ropa contra las piedras. En estos encuentros no solo compartían historias, sino que también transmitían las melodías y coplas de generación en generación.
Las romerías fueron una de las tradiciones más importantes en la historia de la Guavina. ¿Qué son exactamente las romerías? Son viajes en grupo con un propósito religioso, comercial o social, donde los peregrinos se dirigen a santuarios o lugares de devoción. En el caso de Vélez, lo más común es que fueran a Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá. Sin embargo, estos viajes eran mucho más que un acto de fe. Eran momentos de convivencia, de intercambio cultural y de celebración musical. En lugares como Vélez y otros pueblos de Santander, las romerías eran organizadas por familias enteras o incluso vecinos. Se reunían, planeaban el viaje, encargaban parte de la comida a cada familia y luego emprenderían el camino que podía durar varios días. Muchos de ellos no contaban con caballos, ni con mulas, ni con burros, y por ello debían mantenerse caminando por días. O algunas veces, cuando se contaba con estos animales, se usaban para cargar la comida y demás elementos. En esos trayectos, para hacer más amena la caminata, se cantaban guabinas, acompañadas de tiples. Estos cantos servían para animar el viaje, pero también eran una forma de transmitir historias, sentimientos y noticias de un pueblo a otro. Además, se aprovechaba para cerrar negocios, comprar telas, objetos de uso personal, arreglar matrimonios e incluso bautizar a los hijos. Con el paso del tiempo, las romerías comenzaron a desaparecer. La llegada del tren y la construcción de nuevas carreteras hicieron que los viajes fueran más rápidos y que muchas familias ya no necesitaran recorrer largas distancias a pie o a caballo. Poco a poco, las romerías fueron quedando en el pasado y con ellas una de las tradiciones que más ayudó a la difusión de la Guavina. Además, con la modernización también llegó el radio e introdujo nuevos géneros musicales que desplazaron las expresiones tradicionales. Y asimismo, en el campo, por ejemplo, los campesinos empezaron a tener radios, con lo cual dejaron de cantar guabinas. Sin embargo, la Guavina encontró un nuevo escenario, el Festival Nacional de la Guavina y el Tiple, fundado en 1962. Este festival no solo ha servido para preservar la Guavina, sino que ha permitido que nuevas generaciones la conozcan y la mantengan viva. Aún queda mucho por explorar y reflexionar sobre esta tradición tan rica, compleja y apasionante. Pero eso ya será tema de un nuevo video. Quiero aprovechar este espacio para agradecer a la maestra Diana Restrepo por su trabajo de investigación Cantos al Aire, una aproximación a la producción vocal histórico-social de la canta de Guavina, un texto fundamental para entender la evolución y los desafíos que enfrenta esta tradición. Mucha de la información que oíste en este video proviene de allí. Si quieres profundizar en el tema, te recomiendo leerlo. Adicionalmente, también a Leonardo Pinto Cortés, quien en su trabajo La Guavina, evolución de la tonada tradicional a la tonada nueva, analiza los cambios que ha tenido esta expresión musical a lo largo del tiempo. Gracias a estos estudios y a la labor de muchos guavineros y guavineras, hoy podemos conocer y valorar esta manifestación cultural. Pero es nuestra responsabilidad seguir difundiéndola y mantener viva esta herencia. Si les gustó este video y quieren seguir aprendiendo sobre la Guavina veleña y otras tradiciones musicales, los invito a estar atentos porque cada semana estaremos subiendo nuevos videos. Nos vemos en el próximo episodio.